Yo soy el doctor Miguel Ángel Tibaldi y junto con el doctor Santiago Vigo tenemos el honor de entrevistar al doctor Arturo Evangelista. Arturo es director de la Aorta Hub, página que recomiendo altamente visitar, y es expresidente de la Sociedad de Cardiología de España y de la Sociedad Catalana de Cardiología, y es exdirector de la unidad de imágenes cardíacas y la unidad de enfermedad aórtica del Hospital Universitario del Vall d'Hebron. Todos aquellos que conocemos a Arturo podemos calificarlo como el oráculo de la patología aorta bicúspide. Y probablemente nuestros conocimientos son más profundos si nos referimos propiamente a la válvula. Y es por eso que hoy hemos querido, en una modalidad de preguntas al que más sabe, referirnos a la arteria aorta. Y como para ir rompiendo el hielo, Arturo, la primera pregunta voy a estar encargado yo, y es si asociando aquello de una malformación congénita o una alteración en la pared y en la formación de la válvula bicúspide, y con compromiso de la pared aórtica, al referirnos a los aneurismas aórticos, y en esto de que tiene una transmisión genética, ¿cuándo y cómo podemos hacer el cribaje familiar? Bueno, primero que nada, agradecerte la invitación. Pienso que siempre es bonito pues mantener estos lazos de unión científicos que tenemos y que nos vamos dando durante años. Aprovechar para deciros también que con toda la patología de la válvula aórtica y la aorta que me he dedicado toda mi vida, pues el 15 de septiembre sacó un libro editado por Distribuna para Latinoamérica, un libro que tiene 800 páginas y todas las imágenes bonitas de la vida que tengo de válvula aórtica y de patología aórtica, y que no lo saco ya porque lo tengo hecho, porque quiero incluir o valorar o discutir las nuevas guías europeas de valvulopatía que va a salir en el Europeo de Madrid a final de agosto. Entonces me parece que es mejor retrasar la salida del libro 2 semanas y que, aunque nada van a decir que no haya revisado yo ya antes, sí un poco pues hacer un juicio de valor y decir lo que estoy de acuerdo o no, o lo que me parece interesante o no de las guías europeas que van a salir, porque pienso que la valvulopatía aórtica tiene mucho movimiento. Fijaros que las guías europeas salieron en el 22 y sorprendentemente vuelven a salir unas guías europeas en el 25, en 3 años, y esto es porque hay mucha movida, y entonces pues creo que es interesante sacar el libro con la inclusión de la movida que pueda generar o no pues las indicaciones de TAVI, las indicaciones de TAVI en bicúspide, edades, cuándo hacerlo o no hacerlo. Todo esto yo pienso que normalmente unas guías van saliendo cada 4 o 5 años y del 22 de las últimas europeas salen el 25. Pues he preferido retener el libro, hacer una valoración de los puntos básicos que ya están escritos, ver qué se mantiene o qué discuto a favor o en contra, y saldrá pues en 1 mes y medio el libro, pero antes no. Esto os lo he puesto un poco para justificar el cambio este de estrategia con Distribuna, que ha quedado precioso el libro, que yo tengo la prueba beta, pero no está aún imprimido. Bueno, en todo caso, voy a responder ya a la pregunta que tú me has pedido, es decir, tenemos un paciente, digamos, no mayor, porque el mayor ya tiene patología arteriosclerótica, hipertensión, digamos un paciente de menos de 50 años con aorta dilatada. ¿Qué tengo que hacer? Evidentemente, descarto bicúspide, tengo una aorta dilatada que puede ser en la raíz o en la parte tubular, pero en todo caso, si no es una bicúspide, no me ayuda más saber dónde está dilatada porque no me identifica más cosas. Bueno, entonces si está moderadamente dilatada, tiene una edad de menos de 60 años, por ejemplo,
yo diría que menos de 50 seguro, pero menos de 60 si no tiene hipertensión severa también, pues entonces intento preguntar al paciente historia familiar. Normalmente no saben, lo que ahora estamos muy sensibilizados, hace 20 años ni idea, por lo tanto, pues sí, a veces dicen que tiene aneurisma, pero es un aneurisma aorta abdominal, o no es nada, o no saben muy bien de qué se murió de golpe. Vale, entonces creo que en un paciente de estas características uno debería pedir por al menos los hermanos, si están en la misma ciudad, si pueden hacerse una eco y pedirle a los hijos que se hagan una eco y de alguna forma decirle de que con este aneurisma, y digamos aneurisma porque la palabra aneurisma es un poco generalista, digamos una aorta de más de 45 milímetros no explicable por factores de riesgo, ¿vale? Entonces, pues si la screening familiar sale algún otro miembro, seguro que le pediría un estudio genético, un panel, donde estuviera todo incluido. Antes íbamos tiro plato por cada, pues la fibrilina, después el TGF beta, después pues pediríamos el acta 2. Hoy día hay paneles que hoy día están mucho más baratos. Pues no sé, aquí en España pueden salir por 1.000 euros todo un panel, o por menos, 800 euros. Y entonces, pues bueno, si sale el panel positivo ya puedes hacer el screening a todos los familiares de primer orden de saber si son portadores o no de la enfermedad. ¿Qué pasa? Si no tiene aspecto sindrómico, no es un Marfan, no es un Loeys-Dietz, no es un Ehlers-Danlos, será una no sindrómica si hay afectación familiar. El panel será positivo en las no sindrómicas, que no tienen aspecto físico de enfermedad genética, solo en un 30% de las veces. El 70% de las veces nos saldrá un panel negativo. Me es igual. Tengo la genética, tengo el panel, guardamos la genética, lo que hoy día no se sabe, de aquí 5, 3 o 10 años se sabrá de que este señor tenía esta genética, saldrán variables de significado incierto, que llamamos BUS, o saldrá lo que sea, que no será una mutación patogénica, pero igual con los años sabemos que esto tiene una importancia que hoy en el 2025 no le damos. Pero no podremos hacer nada más al resto de la familia si no tenemos la mutación positiva que hacer estudios ecocardiográficos o tacoresonancia. Personalmente pienso que para un screening es mejor hacer eco si tenemos la aorta ascendente afecta. Claro, si probando tiene una dilatación de la aorta descendente, pues entonces me has fastidiado porque igual hay que hacer la genética, hay que hacer la imagen por TAC o RESO para ver si hay algo, pero habitualmente el 80% de las veces la aorta afectada es la ascendente en este tipo de patologías y entonces pues de alguna manera haremos estudios ecocardiográficos. Dices, ¿cada cuándo? Si ahora no han dilatado, ¿cada cuándo vamos a hacerlos? Bueno, se dice que más o menos entre 3 y 5 años. Porque ¿qué pasa? Que hay familiares que no han llegado a la edad del paciente, que imagínate que tiene pues 58, 60 años, que igual este paciente a los 20 años no tenía la aorta dilatada. Entonces, cada 3 o 5 años le vamos a decir a los familiares que como son familiares de un afecto, deberían hacerse un eco para ver si no van dilatando la aorta también. No podemos hacer más que hacer esto. Es decir, que si tenemos la genética positiva, tenemos muchísimo ganado porque sabemos que los vamos a decir afectos y no afectos dependiendo de que tengan la mutación de probando. Pero en los casos que no tenemos mutación, pues lo único que podemos hacer es estudio familiar. Obviamente a los padres igual se les tiene que hacer una vez, pero si los padres ya tienen más de esta edad y no han dilatado la aorta, yo ya no los mareo más. A los hermanos, depende de la edad que tengan, igual si no tienen la aorta dilatada, ya no los mareo más. Pero a los hijos,
cada 3 o 5 años les voy a decir que esto no expresa necesariamente a los 20 años y puede expresar a los 30. No les voy a cambiar la vida, si quiere hacer deporte, si quiere quedar embarazada, ningún problema, pero que cada 3 o 5 años les voy a hacer un estudio ecocardiográfico para ver si detecto una dilatación de aorta y si ves no lo tienen. Esto sería el enfoque más racional en un paciente que tiene la aorta dilatada y no sabemos por qué. Arturo, y bueno, una vez definido esto, según tu experiencia, una vez que ves la aorta dilatada, ¿en cuáles has necesitado más cirugía? ¿En aquellos que dilatan la raíz preferentemente o la zona tubular? ¿Hay diferencias en tiempos, en el timing quirúrgico o no? Hay diferencias, yo no las tengo muy claras, pero la literatura va a favor y sobre todo el grupo de Yale, de Leftiarides, va a favor con algunos estudios, uno que publicó la European Heart Journal, que ha modificado las guías. Yo creo que la forma de medir no es la más adecuada, lo hacen corte sagital, no lo hacen doble oblicuo, transversal, pero en todo caso no es el único trabajo. Hay algunos trabajos que incluyen también a pacientes con bicúspide, donde hay una corriente de opinión que se sugiere que la aorta dilatada en la raíz de más de 50 ya empieza a tener riesgos de disección y en cambio la tubular en más de 53. Entonces, las guías, al menos las europeas de este último año, ya sugirieron que en una raíz de 50 debería plantearse la cirugía y en una aorta tubular, la parte de aorta ascendente, entre 53 y 55 ya indicaría cirugía. Yo tengo claro que los cirujanos presionan. Cuando en la bicúspide se pasó de más de 50 a 55, la culpa fue de Arturo Evangelista. Y a mí me pareció que estábamos endemoniando la bicúspide y no tenía sentido que tuviera los mismos puntos de corte la bicúspide que el Marfan, porque es mucho peor tener un Marfan que una bicúspide, en riesgo de disección, en riesgo de todo. Pero los cirujanos hoy día, con el estructural y el intervencionismo, paran de demostrar de que no hemos de esperar tanto en las valvulopatías, en todo hay que ser más precoces. Como además resulta que yo no lo tengo claro desde el punto de vista científico, pero sí es cierto que las técnicas quirúrgicas mejoran, que la mortalidad quirúrgica disminuye y que en pacientes con poco riesgo, pues quizás es casi un martirio estar esperando que crezca medio milímetro por año y pasan así con la ansiedad cada año. Y dices, bueno, a ver, si tengo un buen cirujano y los resultados quirúrgicos son buenos, y tengo sobre todo, y esto es lo que quiero remarcar, un paciente que no tiene comorbilidades, que no es un respiratorio severo, que no es una enfermedad con insuficiencia renal severa, que no es una obesidad mórbida. A estos pacientes yo, pues probablemente creo que le ofrezco el beneficio de la cirugía del 2025 y acepto esto que ellos se están haciendo por artificio de cálculo, que les sale que cada vez más precozmente los problemas aparecen, que no me lo creo, pero pienso que también la cirugía de hoy día no es la misma de hace 20 años, con lo cual les acepto la jugada siempre y cuando el paciente no pague el peaje de operarlo antes cuando tiene comorbilidades o riesgos mayores. Individualizo. Claro, muy claro, doctor. Y siguiendo la misma línea de lo que usted está diciendo, cuando tomamos pacientes, por ejemplo, con superficie corporal chica o, por ejemplo, que son de sexo femenino, ¿cuál es su impresión o cuál sería la conducta a seguir? ¿Son todos iguales, digamos, desde el punto de vista cuando decimos, bueno, una aorta mayor de 55 o los diámetros que usted está diciendo ahora en este momento? Esta es una muy buena pregunta y te diré que, claro, yo llevo muchísimos pacientes de aorta y muchísimos de bicúspide. Se me han disecado 2 pacientes controlados, con aortas de 50 o menos, y eran mujeres bajitas. O sea, yo considero que debe indexarse por la talla, no por superficie corporal,
y considero que más de 32 milímetros por metro es un criterio para indicar cirugía. Esto, curiosamente, no me cuadra en los pacientes altos, de 1,90 m, 2 metros, es decir, pueden llegar a 60 milímetros y yo he tenido algún paciente que me ha fallecido con aortas de 59 o 60 que indexando, esto no tocaba operarlos, pero eran pacientes que ellos, un jugador de baloncesto que se me escapó a jugar a la República Dominicana y no me volvió, y cuando me volvió se falleció el día antes de venir a mi visita, desapareció, indexando no tocaba el 32 milímetros, es decir, tengo la sensación que vale para los bajitos pequeñitos, pero no va, es decir, pero por encima de los diámetros en valor absoluto, cuando llegas, llegas. No retrasas más porque sea más alto, sino favoreces la indexación a los bajitos, pero probablemente algo debe haber del estrés de pared en el diámetro por sí solo, y a partir de estos valores absolutos, lo que no voy es indexar para retrasar, voy a indexar para adelantar en gente de menos de 1,70 m de altura casi seguro. Perfecto, clarísimo. Arturo, ahí salimos un poco de la patología congénita asociada a bicúspide. Vamos a hablar de la aorta aterosclerótica complicada. ¿Qué hace en tu caso, según tu experiencia, anticoagulas o antiagregas y cuándo o bajo qué condición? Bien, cuando hay un paciente que tiene patología arteriosclerótica y esencialmente en el contexto de pacientes que muchas veces se les diagnostica esto por ictus, por accidentes vasculares cerebrales, porque es la forma de que a veces empiezas a hacer pruebas y dices, bueno, pues tiene una arteriosclerosis aórtica clara. Mi consejo es, bueno, primero dar tratamiento con estatinas seguro, a dosis altas, la atorvastatina igual de 80 o lo que sea, para normalizar la dislipemia, y si no la tiene, para estabilizar la placa. Y después, si encuentro placas móviles y ha hecho un accidente vascular cerebral, yo los anticoagulo. Los anticoagulo con apixaban o con otro de los fármacos de los NACos, y los anticoagulo como mínimo 6 meses para ver qué pasa con la placa móvil o el trombo durante el tiempo. Si veo que sigue igual, los sigo anticoagulando, pero lo que veo muy a menudo es que los trombos con anticoagulación de 6 meses, alguno paso llego al año, pero la gran mayoría de 6 meses, se me convierten como un hilo de alambre que desaparece el trombo de su alrededor, y entonces paso de la anticoagulación a la antiagregación con clopidogrel o uno de este tipo. Y los dejo siempre antiagregados. Pero cuando veo trombo, los anticoagulo con NACO 6 meses. Y muy a menudo el trombo me mengua hasta casi desaparecer. Esta es la actitud que les hago habitualmente. O sea, si tú tienes una placa complicada, ulcerada, pero que tiene debris nomás, pero no tiene trombo, lo antiagregas directamente. Antiagrego. Si Sí, señor. tiene trombo, lo anticoagulas mínimo 6 meses al lograr evidencia de que ya no está más el trombo y pasas a antiagregante. Sí, y este sistema me ha funcionado. Probablemente no tenemos muchos trabajos que respalden nada de todo esto, pero sí que he tenido bastantes trombos en pacientes con AVC, que personalmente, pues algunos con antiagregación me han recidivado, y yo prefiero que desaparezca la imagen de trombo móvil en aorta ascendente o en el arco o al inicio de la aorta descendente. Entonces los anticoagulo, y en más del 80-90% de las veces, raramente me ha persistido la imagen, sino que se me ha quedado una imagen como un debris móvil que ha quedado allí, pero que no ves la imagen algodonosa del trombo. Doctor, y le hago una pregunta con respecto del punto de vista de las imágenes. ¿Qué recaudo tomaría o haría imágenes complejas
digamos que para evitar la equivocación de que esto no sea un inicio de una disección, o que estemos con una aorta más complicada, digamos. Bueno, si tienes dudas, lo único que vas a generar duda en una arteriosclerosis aórtica es si tiene un hematoma, porque claro, grosor de la íntima, grosor de la pared, obviamente la ausencia de cuadro clínico de dolor agudo ya te va muy a favor. Pero si haces un TAC sin contraste vas a ver una zona de hipertenue clara, que es el sangrado de pared y que no la tiene una arteriosclerosis aórtica. Respecto a disección, una imagen de trombo no te va a dar disección porque es una imagen localizada, pero si tienes dudas con un transesofágico, antes de meter la pata, oye, pídele un TAC sin contraste y con contraste. Adquisición sin y después con contraste y lo aclaras muy bien. El TAC no te permite ver la movilidad, no te permite ver los trombos, te ve la arteriosclerosis, Claro. pero con esto ya te vale. Perfecto. Bueno, Arturo, no resta más que agradecerte. Hemos recibido una cantidad de información en un corto lapso acerca de la aorta, como digo siempre, del que más sabe, del oráculo de la aorta. Y lo único que nos resta es agradecerte y hasta encontrarnos nuevamente cuando te requiramos para otro. Pues para mí es un placer, ya te digo que siempre es bonito compartir experiencias y conocimiento. Estoy a vuestra disposición también para la válvula aórtica. El libro tiene 13 capítulos de válvula aórtica que he trabajado con intensidad porque he publicado en New England, he publicado en JACS, he publicado válvula aórtica, muchas cosas también. No es tanto la aorta, pero la válvula aórtica con la estenosis aórtica, con la bicúspide, con la insuficiencia aórtica, da mucho juego también, o sea que nos emplazamos ya más para adelante cuando ya tengamos el libro y hablamos también de la válvula aórtica porque tiene mucha gracia discutir sobre errores en la cuantificación de la estenosis, sobre cuándo recambiar la válvula, cuándo reparar una insuficiencia aórtica. Tenemos temas que son muy bonitos de tocar porque son del día a día también. O sea que cuando queráis, ya que estoy a vuestra disposición. Bueno, gracias Arturo, muy amable. Muchas gracias, Hasta doctor. la próxima. Hasta la próxima. Adiós.